Bueno, entonces, feliz sábado. De aquí por lo menos ya estamos en las horas y hace un tiempo. Quiero hablar con ustedes sobre un tema que tocó también el anciano Tavo hace poco tiempo, la agitación de la ley dominical. Em, y para ello compartir algunos textos. Primeramente, algunos textos del Espíritu y Profecía porque ese término tenemos de ahí, ¿no es cierto? De los pioneros. Era un término común, un término que era bastante mm, comúnmente usado por los adventistas también. Y aquí va el texto. La agitación en la ley dominical. He encontrado tres textos que hablan de la lógica de esto y tal vez puedo invitarte a Solange para que leas el primero. Ok. Dice así. En este tiempo, refiriéndose a la agitación de la ley dominical en 1890, cuando se hace tal esfuerzo para imponer la observancia del domingo, es la oportunidad misma para presentar al mundo el verdadero sábado en contraste con el falso. El Señor en su providencia está muy por delante de nosotros. Ha permitido que esta cuestión del domingo sea llevada al frente para que el sábado del cuarto mandamiento pueda ser presentado ante las asambleas legislativas. De este modo, los principales hombres de la nación pueden llamar su atención sobre el testimonio de la palabra de Dios a favor del verdadero sábado. Si no los convierte en un testimonio si no los convierte en un testimonio para condenar. La cuestión del sábado es la gran cuestión de prueba para este tiempo. Muchas gracias. Quiero hablar un poco sobre ese texto con ustedes, primeramente. Me parece que hay muchos asuntos interesantes aquí. Ok. Eso no es Elena White, ¿no? Aquí la agitación lumínica es una explicación que han puesto los editores, entre paréntesis, pero solamente después vamos a ver otros textos aquí abajo, por ejemplo, donde ella usa ese término. Pero eso era un término entendible para su tiempo, ¿no? Es la idea de que estamos en un tiempo de la agitación. ¿Cuándo era ese tiempo? Creo que es medio obvio, pero ¿dónde ubicaban ellos ese tiempo? Obviamente ellos no tenían la visión, la idea, ¿no? El concepto de las líneas y de los hitos y de las dispensaciones, pero ¿dónde estaba más o menos en su mente la agitación de la ley dominical? Será 1886, 1888, por ahí. En su tiempo. Ok, está bien, no me refería a un año, pero está bien, eso ayuda también. Em, Más abstracto, ¿dónde lo colocan? Al final Al final de, de su línea. ellos no piensan en líneas, ¿no? Entonces sería entonces tendría que ser geográficamente como en Estados Unidos. Como Edita también creo que acaba de postear lo mismo. Ya, pero ellos tienen una cosa, un hito tienen. Ujú, ¿Cuál es ese hito? La ley dominical. sí, ¿Dónde está la agitación? 1850 es la primera y la segunda también en Sin mil fecha. ochocientos ochenta y ocho en la esclavitud. Oh, disculpa, no sé si creo que es muy complicado. ¿Está antes o después? ¿Cerca o lejos? Ley Antes, dominical. antes de la ley dominical. Antes, ¿no? ¿Cerca o Ujú, lejos? cerca. Cerca. Cerca, exacto. No, eso creo que nos ayuda. Por el momento, la agitación es una fase que viene antes de la ley dominical, pero está indicando que estamos cerca de la ley dominical. ¿Ya? Ok.
Em, para nosotros, hoy en día, ¿la ley dominical está lejos o está cerca? Está cerca. Cerca. Entonces, tal vez podemos de ahí entender que posiblemente estamos en ese mismo tiempo, ¿no es cierto? En la agitación de la ley dominical. ¿Hace Ya. sentido? Ok. Eso es la idea detrás ahora de este estudio. Estamos nosotros en ese tiempo, en el mismo tiempo. Antes de la ley dominical, cerca de la ley dominical. Ok, entonces aquí ella dice, algunas cosas muy interesantes. Es la oportunidad misma para presentar al mundo el verdadero sábado en contraste con el falso. Ahora, si esto fue verdad para su tiempo, ¿esto también es para nosotros válido en cuanto a nuestra ley dominical? ¿Qué piensa? Yo Sí. creo Yo creo que el principio de fondo sí es válido, pero obviamente la norma no, porque la norma habla de sábado y domingo, pero la norma de hoy no es sábado y domingo. La norma de hoy es en cuanto a la igualdad. Entonces se pone de contraste la verdadera igualdad en contraposición a la falsa igualdad. ¿Correcto? Em, Ujú. en referencia a lo que dice César, pienso que tiene que ser, depende cómo leemos, ¿no? Porque si leemos el sábado como literalmente sábado, o si lo leemos el sábado como lo que simboliza el sábado, todo ese conjunto de temas que simboliza el sábado y que son ahora temas de agitación en el mundo también. Por ejemplo, está el matrimonio, está la igualdad, está la defensa de los derechos humanos y hay muchos otros temas que están resonando también. Todavía están temas de la esclavitud, del racismo, en diversas formas, digamos que podemos, formas sutiles, imperceptibles, pero que de cierta manera también representan lo que es el sábado, pero en forma simbólica para mi percepción. Ok, sí, gracias. Yo supongo que nosotros ya intercambiamos esa palabra aquí, ¿no? El verdadero sábado. Bueno, ya entendemos que la ley dominical no se trata del sábado para nosotros, para nuestro tiempo. Entonces, eso reemplazamos, ¿no? Con la temática de hoy en día. Y en cuanto, entonces, esto es la oportunidad misma para presentar al mundo el tema de hoy, ¿no es cierto? De hoy en día, como han dicho, ¿no es cierto? La igualdad, etcétera, en contraste con lo que es falso. Y ustedes, entonces mi pregunta era, ¿no? ¿Esa oportunidad se está usando? ¿Se puede ver esa oportunidad así, quedando como un tema claro en el mundo? Y claro, ustedes han dicho que sí, y creo que es obvio, ¿no es cierto? Es un tema que todo el tiempo está en las noticias. Es un tema que ya ha llegado a la conversación cotidiana de familias, de las universidades, em, de muchos Política. rincones, ¿no? Ya. Ok. Pienso que solamente quiero ver si se aplica ese texto en nuestro tiempo, si podemos ver que funciona para nosotros también. El Señor en su providencia está muy por delante de nosotros. Ha permitido que esta cuestión del domingo sea llevada al frente para que el sábado del cuarto mandamiento pueda ser presentado en las asambleas legislativas. ¿Eso es correcto para nosotros también? Sí, y literalmente también. Literalmente, ¿no es cierto? Sí. Claro, no el domingo, no el sábado, sino los temas de nuestra ley dominical. ¿Están en las asambleas presentando ante las asambleas legislativas? Sí, ¿no? Todos los días, eso es una cuestión tremenda. Ese tema es el tema, pues, cotidiana en la política, especialmente americana.
De este modo, los principales hombres de la nación pueden llamar a su atención sobre el testimonio de la palabra de Dios a favor del verdadero sábado. Entonces, en cuanto a formar una opinión de parte de los hombres principales de la nación, hombres y mujeres hoy en día, en cuanto al verdadero tema de la ley dominical, eso es algo religioso, ¿no es cierto? Tenemos un tema tal vez político, pero tenemos ahora una asociación religiosa. ¿Eso es algo que acontece ahora, hoy en día, o no? No, No entiendo la pregunta. Si esa frase tampoco. se cumpla hoy en día. Este, a ver, no está siendo llevada ese testimonio por personas religiosas, no, pero está siendo llevada por personas que, de los medios, ¿cierto? Y políticos. Por eso, esos serían los principales hombres, los políticos, ¿no? Ahora, pero creo que si consideramos esa cita, otra vez volvemos al concepto del verdadero sábado, pero em, yo pienso que cuando ella se refiere al verdadero sábado, se refiere a todos esos temas em, que representan la verdad, que representan el mensaje o la palabra de Dios, que son esos temas que están resonando ahora. Ok, déjeme aclarar. Yo entiendo esa frase que es una oportunidad para los políticos de llamar la atención sobre la verdad. ¿Qué es la respuesta correcta en cuanto a esa cuestión? ¿Ya? Y ella dice que la verdad se encuentra en el testimonio de la palabra de Dios, porque ahí explica cuál es el verdadero sábado. Ujú, Para nosotros no es el sábado, pero también hay una verdad en la cuestión de la igualdad, ¿no es cierto? De la ujú. esclavitud, de la igualdad. Hay una verdad y esa verdad está en la palabra. Ahora la pregunta es si esto es algo que acontece. Hay personas, líderes en el mundo que aprovechan esa situación de llamar la atención sobre el testimonio de la palabra de Dios en favor a la verdad de los temas de igualdad, etcétera. ¿Sí o no? Yo creo que lamentablemente el testimonio que llega de la palabra de Dios no es sobre el verdadero sábado, porque la que llega es, el escrito está literal, y ese es muy diferente de los ideales de Dios, por lo que hemos estudiado, ¿no? Mm, Gracias, César. Yo creo que sí hay líderes en el mundo que están hablando en favor de la verdad, sí, creo. Aunque no sea completa, pero la hay. Gracias. Matías. Eh, no sé si estoy malo, pero yo entiendo al revés. Dice, los principales hombres de la nación pueden llamar su atención. O sea, los políticos que quizás están entre el medio pueden entender a través de este mensaje sobre la igualdad, pero bueno, en ese tiempo era sobre el sábado, o me equivoco, porque dice Tú su dices, atención. ellos pueden enterarse, ¿a eso te Sí, refieres? exacto. No es como yo entiendo esa expresión aquí, esa frase. Yo pienso que, yo pienso que sí hay políticos que han estado tratando de llevar la verdad, pero en su lenguaje, Ujú. no en el lenguaje que nosotros entendemos como testimonio de la palabra de Dios. Yo creo que lo han Ex- hecho con sus herramientas que Exacto. los políticos como política, las feministas como una ideología bastante fuerte, no ideología, una corriente bastante fuerte en defensa de los derechos humanos.
Pienso que lo están haciendo, pero en su lenguaje. También estaba pensando eso. No, también estaba pensando eso, que bueno, no usan la palabra de Dios, por lo menos no conscientemente, pero defienden la palabra de Dios porque defienden la verdad, ¿no es cierto? Claro. No obstante, Elena White dice, de este modo los principales hombres de la nación pueden llamar su atención. Por lo poco creo que nosotros sabemos, no necesariamente aprovecharon en el tiempo de Elia esa oportunidad, ¿no es cierto? Podrían, pero no lo hicieron. Y hoy en día creo que es algo similar. No dice aquí que lo están haciendo, ¿no? Ujú. Pero es el momento donde se tiene que decidir. Eso es una cosa que está implícita aquí, ¿no? Tienen o lo uno o lo otro. Y la palabra de Dios guiaría a los principales hombres. No, pienso que también esa frase se aplica muy bien a nosotros, a esta fase ahora. Si no los convierte, es un testimonio para condenar. La cuestión del sábado es la gran cuestión de prueba para este tiempo. Me pareció interesante esa última frase también. No sé si ustedes ven lo mismo. La cuestión del sábado es la gran cuestión de prueba para este tiempo. Y lo es. ¿Eso qué quiere decir? Yo en mi mente continué la frase diciendo, y no para, punto, Y no para el futuro. y no para el futuro, ¿no? Eso es lo que yo pensé. La cuestión Te del leí el sábado es la gran pensamiento. cuestión de prueba para ese tiempo y no para el siglo XXI, ¿no? No sé, ¿qué piensan? Em, Sí, queda bien explicitado así. a mí me gusta esa frase porque ahí, por ejemplo, em, cuando dice cuestión del sábado, creo que ya no se refiere exactamente como día, como se lee en la primera frase, digamos. O sea, está hablando todo lo que implica el sábado cuando dice cuestión del sábado. Ujú. Así que me gusta. Creo que aclara más este concepto de sábado como símbolo. Matías, ¿tienes tu mano nuevamente arriba o es la de anterior todavía? No, sí. Igual quería hablar. Me olvidé bajar, pero este, lo que pasa es que quiero entender, acá está hablando de un grupo de líderes políticos que hablan sobre la igualdad o cómo es en sí, cómo se está aplicando. Bueno, creo que no habla de esto. Yo pienso que dice que es una oportunidad para ellos. Em, ¿No es cierto? Es una oportunidad. Está ahí, tiene la chance. Y yo pienso que eso es muy importante aquí porque dice, cuando se hace tal esfuerzo para imponer a la sociedad del domingo, es la oportunidad misma para presentar al mundo el verdadero sábado, en contraste con el falso. Y eso fue lo que pasó, ¿no es cierto? Tenían la chance, fueron em, no sé qué instancia era eso, al Senado, al Congreso, no sé, a la El Casa, Congreso. Congreso, ¿no? Presentaron su punto, hicieron de eso un tema claro, ¿no es cierto? Se Ujú. aprovechó la oportunidad y quedó claro. Por eso para nosotros ese tema está pasado, ya no es un tema presente, es un tema resuelto, por así decir. No hay excusa para el mundo. Ese tema ya fue, ¿no? Y eso combina bien con lo que dice al final. La cuestión del sábado es la gran cuestión de la prueba para ese tiempo. Ya, para ese tiempo fue, se quedó claro y ya no está el tema, otro tema. Em, César, ¿vi tu mano arriba o eso ya quedó? No, ya lo acabaste de explicar. Precisamente lo que yo iba a decir era eso, que ahí vemos Oh, una sorry. interpretación y ampliación, Ya. porque vemos de que al principio está diciendo literalmente lo que, o sea, te dicen en las últimas líneas de ese párrafo, ¿ya? Entonces, nada, era eso. Ok, súper. Gracias. Em,
Voy a ir a la siguiente cita, si les parece. ¿Alguien me ayuda a leer este texto? O ese es de los testimonios segundo libro. Bueno, voy. Dice, Perdón, antes de que leas. dale. MR, ¿qué era? Manuscritos Ulises. Eso no en español. No, Manuscritos no lo hay. liberados. Sí, sería traducido manuscritos liberados, pero no en español. Ah, Manuscript releases. releases. Pero yo te Gracias. puedo, ese documento te puedes mandar al grupo, ahí lo puedes tener ya, Está perfecto. Gracias. con gusto. Dice, "Es- estamos en el umbral de grandes y solemnes acontecimientos. Las profecías se están cumpliendo. La historia extraña y llena de sucesos está registrándose en los libros del cielo. Todo en nuestro mundo está en agitación. Hay guerras y rumores de guerras. Las naciones están airadas y ha llegado el tiempo en que deben ser juzgados los muertos. Los acontecimientos están cambiando para traer el día de Dios que se apresura grandemente. Queda, por así decirlo, solamente un momento de tiempo, pero aunque ya se levanta nación contra nación y reino contra reino, no hay todavía conflagración general. Todavía los cuatro vientos son retenidos hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Entonces las potencias de la tierra ordenarán sus fuerzas para la última gran batalla. ¿Alguien quiere decir algo sobre ese texto? ¿Piensan que es algo que se está repitiendo ahora mismo? ¿Cómo lo ven? Es que mientras yo leía veía de que hay muchos elementos que nosotros ya habíamos estudiado antes. Por ejemplo, lo del tema, ahí entraría lo del tema del caballo iracundo, ¿no? La nación contra nación, el juicio de que los muertos han de ser juzgados. Me recuerda también el tema de la batalla de Panion y nada, y el tema del sellamiento y el juicio de los vivos. Es que son varias cosas allí. Y estamos hablando de la Tercera Guerra Mundial, ¿no es así? Bueno, ella no estaba hablando de la Tercera Guerra Mundial, pero tiene su aplicación al día de hoy, sí. Estaba diciendo, nosotros estamos diciendo, no me expresé muy claro, nosotros estamos hablando de la Tercera Guerra Mundial, ¿no es cierto? Entonces, eso es nación contra nación, hay guerras, rumores de guerras, ¿no? Es una situación súper tensa y mucha gente por eso estaba hablando de una Segunda Guerra Fría, ¿no es cierto? Y después hay algunos que hablan de una Tercera Guerra Mundial. Hay otros que dicen estamos a punto de entrar en una Tercera Guerra Mundial. Hay mucha conciencia de una situación extremadamente explosiva, peligrosa y como nunca, como ha habido en las guerras mundiales, por supuesto. ¿Alguien más? Me gusta que ella aquí asocia el tiempo de la agitación con una fase tensa, explosiva, pero aún no estamos en el final, ¿no es cierto? Lo deja muy claro aquí. Está todo ya grave, ¿no? Se levantan las naciones, pero todavía no está llegando a su culminación. Estamos cerca de, ¿no? Y creo que esto es una descripción muy precisa de cómo nosotros vemos las cosas en este momento. Hay dos cosas que me llaman la atención de la cita. Una es el párrafo anterior que ella dice, la historia que nosotros hemos estado esperando, que antes era extraña, está ahora, se está escribiendo ahora en los libros de los cielos. Cada postura, cada pensamiento, cada posición, cada acto que se realice en contra de los propósitos de Dios, pues se están escribiendo como en una historia que antes no era extraña y desconocida completamente en el sentido de que no comprendíamos, ahora pues se está trazando. Y también me gusta
bueno, antes de pasar a otro punto, me hizo recordar esa cita que justamente Parminder también decía, ¿no? Para muchos adventistas en especial, que han estado esperando toda su vida la ley dominical, ella pasa delante de sus ojos y no la ven. Y para nosotros, pues que tenemos la oportunidad de ver y acompañar estos eventos y posicionarnos del lado correcto, para mí es como una experiencia maravillosa. Y también ella dice, a ver dónde está la frase. Mm, ella dice que todavía no hay una conflagración general. Simplemente es como se está empezando a remover a levantarse el polvo, digamos, ¿no? Aquí, ¿no? Más arribita, sí. Sí. O sea, todo lo que estamos viviendo, que ya es tumultuoso, que ya ha llevado a muchas muertes, es apenas el comienzo. Todavía no es una conflagración general. Muchas gracias. Eso es lo que tú destacaste aquí. La historia extraña y llena de sucesos, ¿no? Me hace pensar otra vez mucho a ese símbolo, las ruedas entre las ruedas, ¿no? Que Elena White explica que son eventos, ¿no es cierto? Pero de una manera extraña, ¿no es cierto? De una manera increíble, complicada, se están dando. Ujú. Ok, simplemente quería tomar esto aquí, la agitación, ¿no es cierto? Y creo que afirma ese concepto. Y un último texto, Evangelismo 145. Es similar con el anterior. ¿Alguien puede leer este texto? Leo si quieren. Por favor. Hoy las señales de los tiempos declaran que estamos en el umbral de grandes y solemnes acontecimientos. En nuestro mundo todo está en agitación. Ante nuestros ojos se cumple la profecía por la cual el Salvador anunció los acontecimientos que preceden a su venida. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por todos los lugares. Muchas gracias. No, una vez más, no hay muchos textos donde él habla sobre la agitación en referencia a la ley dominical o al tiempo del fin. Esos son los dos que yo encontré donde ella básicamente habla sobre esto en esa relación. Yo no sé si hay algo nuevo aquí en este texto que quieren destacar. ¿Alguien quiere comentar algo sobre esto? Yo quería preguntarte, cuando ella se refiere en nuestro mundo, se refiere en forma metafórica, ¿no? Pero dice todo está en agitación. En, cuando dice todo, se refiere a los temas que tienen que ver con la igualdad y con la reforma que el Señor está tratando de realizar. O también se refiere en un sentido personal, individual de cada persona, porque al mismo tiempo habla del mundo. Entonces, como que me confunde. ¿Ya? ¿Alguien quiere opinar? César tiene la mano arriba. No, era como tipo un pensamiento que me llegó cuando ella hablaba en un principio de hoy las señales de los tiempos, ¿ya? Entonces me hacía ruido esa frase, esa palabra, ¿no? Señal, porque en otras partes el espíritu de profecía, cuando se refiere a señales, ya se refiere a un precursor. Entonces, antes de la ley dominical hay precursores de la ley dominical y yo creo que esas señales son 2014, 2019, 2021.
la ley dominical de esos tres grupos y esas leyes dominicales entre comillas, ¿no? Porque no son reales, son solo precursores de la Ujú. real, de la de Daniel 11:41. Entonces, no sé, o sea, estaba como vinculando ese pensamiento y me llegó eso como tipo, eso pudiera ser una aplicación de esa palabra, esas señales que vemos antes de la ley dominical. Ya, muchas gracias. Y volviendo a lo que dijo Solange, no, yo pienso que eso es literal aquí, ¿no? Es nuestro mundo, se refiere a nuestro mundo hoy en día. Y cuando aquí dice que todo está la agitación, pienso que le da la explicación en la siguiente frase, donde continúa: ante nuestros ojos se cumple la profecía por la cual el Señor anunció los acontecimientos. Son acontecimientos que reflejan esa agitación. Y entonces ella dice cuáles son esos acontecimientos: guerras, rumores de guerras, nación contra nación, reino contra reino, pestilencias, hambres, terremotos, ¿no? Creo que se refiere a estos eventos visibles. Pero también, de cierta manera, puedes tener esos eventos de forma simbólica en ti mismo, digamos, ¿no? Tu propio, una guerra entre tus propios pensamientos. Ok. Yo pienso igual que Marcos, y se está refiriendo es a algo literal, donde ella habla de nuestro mundo y habla de las guerras, etcétera. Son señales muy literales, son señales visibles, palpables. Es la señal de 2014, es una señal palpable, la de 2019 es palpable, 2021 es palpable. Todas esas señales precursoras te enseñan del Daniel 11:41 y todas esas la gente las ve, son palpables, por eso es que salen en los medios. Yo no creo que alguien con una lucha espiritual va a ser ampliamente difundido en medios de comunicación. Ya, entonces, no, yo creo que ahí se refiere, está utilizando un lenguaje muy literal. Ujú. Otro punto, pienso, es que como ella dice, hoy los señales de los tiempos declaran. Entonces son eventos visibles, ¿no? Que están ahí hoy, presentes. ¿Qué quieres decir, Solange? No, no, me hace sentido ahora. Ya, muy bien. Em, gracias. Entonces, aplicándolo un poquito más, o mejor, viendo un poquito más, esa agitación, ¿en qué consiste hoy en día en nuestras sociedades, en los Estados Unidos? Tratan de ponerlo en sus palabras. Claro, hemos visto guerras y conflictos sociales, todo eso, pero a fin de cuentas, ¿dónde están esas agitaciones? ¿En qué temas? En el racismo, por ejemplo, en el abuso de autoridad, ahí hay grandes manifestaciones, mucha gente, muy, muy enojada y muy dolida por las cosas que pasan. Ya. Yo podría decir Después tal vez, también, digo, como agitación, también terrible, lo del 6 de enero, eso también fue una agitación, pero fue diferente, ¿no? No era no era por los Interesante. motivos ¿Por qué era esto? de las verdades que tienen que salir a flote, y ¿Por qué? bueno, ¿Cuál por, era por el una motivo? manipulación, ¿Cómo? por por una manipulación de de la gente. ¿Pero qué querían? Querían libertad. tomar a la fuerza el poder. Y quieren, no. ¿Eso qué significa? O sea,
más allá de esto. Libertad por encima de la Libertad. igualdad. ¿Qué significa libertad en el No, contexto político? no, para mí no era por libertad, era por mantener el poder en las manos de quien estaba. O sea, no era que Ok. quisieran más libertad, sino simplemente querían que el poder se mantuviera en las manos de quien estaba y, y desoír totalmente la voz del pueblo. Sí, Cuando pero tú dices libertad, ¿a qué te refieres? ¿Qué quieres decir con eso? yo creo que lo que dice Graciela está correcto, pero eso es lo superficial. Creo que el trasfondo son los temas que están detrás, porque, por ejemplo, estaba la negación al derecho al aborto que se había hecho, y entonces Ujú. las personas, los médicos o los abogados o qué sé yo, estaban luchando por su derecho de libertad de decidir sobre la vida y el cuerpo de una mujer, eh, que no le corresponde, digamos, a ellos ese derecho. Y por el otro lado estaban las feministas luchando por el derecho de que las mujeres tomen sus propias decisiones sobre su cuerpo y que tengan esa autonomía, ¿no? Y habían otros asuntos también que tenían que ver con el sexismo y todas esas cosas. O sea, lo que dice Graciela está correcto, pero creo que eso es lo superficial. Detrás de todo ese discurso de poder y toda esa Ajá. onda, era su derecho de libertad que ellos reclamaban. Queremos ser libres a poder decidir y elegir lo que queremos sin importar los otros. Y para eso, por ejemplo, tenemos el caso también em, de la panadería. Ay, no, The Bakery Cake. Shop Cake, si no me equivoco. Cake shop, Am, ¿Mm? el cake shop. Sí, pero La pastelería. Sí, 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 esa. Se me fue el nombre. Sí, cake el shop. caso. Eso. Exactamente, yo pienso que eso es el punto aquí, ¿no? Creo que todo lo que han dicho es correcto, pero quería llegar a esto. Si ellos quieren que Trump vuelva a su puesto, no es porque simplemente les parece bonito ese tipo, les gusta, les parece chistoso, no, es porque quieren defender lo que él dice defender, ¿no? Sus ideas. Mantener el statu quo, claro, mantener el statu quo y, y, y eso, Pero el y statu poder quo, ¿qué andar era? ¿Qué armados estado era? y etcétera, etcétera. Pero ¿qué es el status quo para ti, Graciela? El machismo, Ajá, ajá, la obligatoriedad de abolir el, el Roe versus Wade, el impedir que limiten el uso de armas, un montón de exacto. cosas que ese es el statu quo. ¿Y cuál era su política de ellos? ¿Cómo? ¿Cuál era su política? Ya, ¿con qué política ellos defendían ese status quo que tú mencionas? ¿Cuál era su Con el corriente? republicano, con Trump. Ya, pero el republicanismo, ese es el partido con el que trabajan, pero ¿cuál es su política? O sea, ¿qué defiende? ¿Cuál es su lema? Ah, no sé, Lema, no sé. Es esto, es la libertad. Claro, Ellos querían, exactamente, ¿no? Disculpa. perdón, continúa. No, eso es lo que la idea del libertarismo, del liberalismo defiende, ¿no es cierto? Cada uno puede. No queremos ese control del Estado, ¿no es cierto? Yo puedo hacer lo que yo quiero. Déjame a mis derechos, no quiero defender una nación que sea blanca, que sea cristiana, no quiero que la cambien. Eh, Esas ideas que Trump defendía, a fin de cuentas, muchas de esas eran ideas libertarias. Y la gente que estaba apoyándole, muchos de ellos le apoyaban porque ellos vieron que tenían una chance de vivir su convicción libertaria. Por eso pienso que esto es un gran tema de la agitación. Pero podemos
tal vez refinar un poquito más, pero primero, Edita, por favor. Sí, a mí me parece muy importante esa pregunta en qué consiste esta agitación, porque si lo vemos en ese tiempo de Elena White, hablamos de una pieza del rompecabezas cuando hablamos del sábado, porque habían otras cosas alrededor de sábado que estaban trayendo esa agitación. Eran muchas cosas. Y si hablamos de Estados Unidos, hablábamos de, en esencia, para mí en ese tiempo era el prototipo blanco, ¿no? Era querían controlar a los judíos, querían controlar a los inmigrantes, querían establecer leyes que se podía hacer y que no. Entonces era básicamente ese asunto como lo han dicho, de mantener ese control, ¿no? Y hoy día, cuando vemos el asunto, por ejemplo, de el aborto, es una pieza nada más. Si vemos el asunto de la insurrección, vemos claramente el nacionalismo y toda una historia de cómo se formó para que llegaran ellos a hacer eso, em, en muchos eventos alrededor de eso. Entonces, vemos a Ucrania, la guerra. Entonces, es como que son múltiples cosas que están agitando, y no solamente es una sola cosa, ¿no? Y por eso me parece importante, porque, por ejemplo, hoy estamos viendo una agitación bastante fuerte sobre el aborto, pero no es la única que hemos visto a lo largo de este tiempo. Hemos visto otras cosas más, todo alrededor del racismo, por ejemplo, del sexismo, mira con China, en mismo Estados Unidos. Entonces es como que me parece una pregunta muy importante. Me gustaría escuchar argumentos de los demás también, más específicamente, ¿no? Bueno, eso quería decir. Ya, muchas gracias. Súper. Marta también escribió algo, pero no sé muy bien en qué momento lo dijo, a qué pregunta lo dijo. Tal vez quieres entrar a hablar. No sé si puedes. Ok, porque le escribo libertad, antiabortistas. No, estamos reconociendo esos temas. Hay una agitación, y si digo agitación, son temas que, digamos, el enemigo está usando en su movimiento para oponerse al movimiento de la verdad, para oponerse al pueblo de Dios, a esos dos grupos, esos dos lados, esos dos corrientes, ¿no es cierto? El uno quiere libertad, pero libertad, una falsa libertad, ¿no es cierto? Una libertad encima de la igualdad. Entonces es una libertad para destruir lo que debería estar en un orden diferente. Claro, lo que pasa es que es una libertad para ellos. O sea, por eso yo decía, no es libertad, porque es libertad para nosotros, pero nosotros controlamos a todos los demás. O sea, no es libertad lo que buscan, es Ok, poder. y por eso yo pienso que eso tal vez no es el último término tampoco aquí en esa pregunta, porque los libertarios dicen, puede ser gay, no tengo ningún problema. No hay, vamos a hacer leyes que permiten el matrimonio para gays. Eso dicen los libertarios. No tienen problema con esto, ¿no es cierto? No lo van a restringir. Pero también dicen que si eso no funciona o si la sociedad no quiere, pues eso se regula, ¿no es cierto? La sociedad mismo se regula. Si no quieren que hay duchas para personas trans, ya, entonces es la libertad de la gente de decidirlo así, ¿no es cierto? Entonces es una cuestión, como tú dices, es complicada y no es una verdadera libertad, a fin de cuentas, en la realidad. Correcto. Pienso que un término aquí que puede resumir un poco ese dilema es que son movimientos que destruyen lo que es la democracia, ¿no es cierto? Em, Libertarismo en esa forma extrema, Donald Trump, son todos movimientos. También vemos a otros extremos como en China, como
como Rusia, obviamente, en países europeos, em, donde se destruye la democracia cada vez más. Entonces, eso fue uno de los términos que está surgiendo de manera muy notoria últimamente. Esto es un ataque contra la libertad, contra la democracia, ¿no es cierto? En todas las cosas que pasan, las leyes, los movimientos de los republicanos, sus maniobras, ahora aparece cada vez más, no sé si ustedes dieron cuenta de esto, cuidado, nuestra democracia está en peligro. Entonces, eso me parece un tema realmente que marca este tipo de la agitación. ¿Cómo lo ven ustedes? Claro, por ejemplo, el hecho de que se hayan apoderado del Poder Judicial, eso atenta totalmente contra la democracia. Sí. Es todo un atentado, todo. Esos rumores, esas fake news de que están robando las elecciones, etcétera, etcétera, y no podemos confiar en el sistema electoral. O sea, todo eso es socavar la democracia. ¿Mm? A veces detrás de esto están ideas libertarias, a veces están ideas de la extrema derecha, a veces ideas conservadoras, ultraconservadoras, cristianas, ¿no es cierto? Entonces hay a veces diferentes motivos, pero apuntan a lo mismo. Quieren un sistema diferente, quieren un sistema que les permite hacer lo que ellos quieren sin cuidar a los derechos de otros, ¿ya? Ok, pero ya han mencionado varias veces otra problemática, y eso es un tema que obviamente nosotros lo conocemos muy bien, es el tema de la igualdad, eh, el tema del feminismo, el progreso del feminismo. Eso es otro tema, ¿no? Eso es un tema, claro, que tiene que ver con la democracia también, pero ¿por qué quieren? ¿Por qué son antifeminismo? ¿Por qué son en contra de los derechos de las mujeres o de otros grupos de la sociedad minoritarios? ¿Cuál es el motivo de esto? No, eso no tiene que ver con destruir la democracia, ¿no es cierto? ¿Con qué tiene Pero que ver? es Con- ejercer poder sobre los débiles, sobre los pocos. O sea, es el poder. Ya, Tienes razón, Graciela, pero eso sigue siendo muy simplista, porque tienes que empezar a preguntarte para qué quieren ejercer el poder, cómo lo quieren ejercer el poder. Entonces, tienes que ampliar tu visión o penetrar a través de esa visión a la raíz del problema. Yo pienso que precisamente, por ejemplo, el feminismo para ellos es un problema porque significa que los hombres, de cierta manera, sus privilegios que han tenido, sus ventajas que han tenido, van a ser coartadas. Entonces y ellos pues no quieren perder esa posición cómoda, esa postura, como esos privilegios que tenían. Y al contrario, para no perderlo, más bien quieren reconquistar aprovechando el caos y restringir los pocos derechos que las mujeres han alcanzado o lo que han logrado hasta ahora, lo quieren empezar a coartar y han empezado con el tema del aborto y luego ya han empezado a hacer propuestas de si la mujer debe o no debe estudiar, cómo debe o no debe vestir. O sea, ya han habido propuestas, ¿no? En colegios en Estados Unidos que ya han vuelto a regular el uniforme y que la mujer con falda, las niñas con falda. Entonces, pienso que esto es lo que hace el feminismo, lo que es coartar esa libertad que ellos están reclamando, que es una libertad, como tú lo ves, es opresiva, pero el feminismo dice, nosotros no le podemos dar esa libertad porque lo justo es que vivamos en igualdad, tú y yo en la misma condición, nadie es mayor que nadie. Entonces, por eso les incomoda, porque eso limita sus privilegios, los restringe y en algunos casos ellos pierden gran parte de sus privilegios. soy de Por eso acuerdo. yo decía mantener el statu quo. Ellos quieren seguir teniendo el control. Sí.
Pero por eso se nos preguntó, ¿cuál es el status quo? El status quo es esa situación que nosotros también juntamos en la palabra el patriarcado. No quieren ceder, no quieren entregar, no quieren disolver el Exacto, patriarcado, ¿no es cierto? No exacto. es porque ellos quieren, piensan que la Biblia dice que es ahí donde la mujer corresponde. No, no es porque ellos piensan que es lo mejor para ella. No es porque quieren tener una familia sana donde el niño crezca con una guía controlada en casa. No, no es por eso. Es porque no quieren poner su poder que está manifestado en ese concepto de patriarcado. Y lo mismo con el otro. No, no, no es porque tienen ideas, motivos racistas, hay otras motivaciones detrás de todo esto y después se usa otro tema para lograrlo, ¿no es cierto? Entonces, eso pienso que son las cosas de la agitación y me parece bastante fácil de ver porque esto es de que hablan los medios, porque esto es lo que acontece en las sociedades, ¿no? Ahí está el enfoque, ¿no es cierto? Esos son los grandes temas que dividen la sociedad. En Alemania hay una cuestión que el presidente prometió invertir mucho más dinero como nunca, hacer un cambio en el tema del militar, ¿ya? De las armas para el propio país. Eso es un tema controversial para muchos, pero no es un tema que, por así decir, divide familias y la sociedad. Es un tema de que la gente está o pelea por eso, defiende su posición, se pueden hasta enojar y pelearse, pero no es algo que divide como el tema de la homosexualidad, por ejemplo, o de temas del feminismo. Esos son temas que dividen familias, ¿no es cierto? Em, Colegas, amigos, esos son, te das cuenta que hay un diferente nivel de temas y em, mm, de tal vez emoción que la gente asocia con estos. Hay diferentes grados aquí y lo que realmente agita, a fin de cuentas, son esos problemas. Porque en Alemania mucha gente está en contra del uso de armas o de apoyar la guerra con munición, pero quieren defender la democracia. Y como ven que la democracia está en peligro, entonces ellos dicen que hay que apoyar con armas. ¿No? El mismo partido en Alemania que está siempre, que el partido pacifista, el partido de los verdes, ellos dicen que hay que apoyar con armas. ¿Por qué? Porque hay un peligro mayor que es el peligro de perder o de que se caiga la democracia en Europa, en el mundo, y por eso, entonces, ese tema es el tema, ¿no? Y me parece que describe bien esto, nuestra situación de la agitación. ¿Quién quiere comentar algo más? Ok, adelante. Tal vez solo para aclarar un poco a lo que Graciela decía, es cierto que ellos buscan poder, pero nosotros tenemos que mirar las cosas desde el aspecto profético, ¿no? Em, la ley dominical no es sobre poder, la ley dominical es sobre una cuestión, bueno, sí, poder implícito también, pero es una cuestión sobre igualdad. Pero por eso es el poder sobre los otros. O sea, no es el poder político lo que yo me estoy refiriendo, es el Sí, poder sobre los otros, sobre las minorías. sí, pero lo que yo te digo es ese poder en los términos políticos es que es igualdad y las dos corrientes que están en disputa en los Estados Unidos es la libertad y la igualdad. Las feministas buscan la igualdad. Entonces, el partido de Trump busca la libertad, aunque esa libertad se vea como tú lo dices, como poder. Ok, muy bien.
creo que aquí podemos terminar. Hemos hablado 1 hora y quería entrar en algunos ejemplos, pero ya vez podemos continuar mañana o en otro momento porque es interesante. No pensaba que podemos realmente, que había tanto tema aquí para hablar. Me alegró mucho, me gustó mucho y pienso que las citas de Elena White eran muy interesantes para ver y entender y aplicar en nuestro tiempo. Ahora ustedes tendrán, yo tengo algunos, ¿no? Ejemplos de cómo esto acontece, ¿no es cierto? Ya hemos visto varios casos. Ustedes están conscientes de que esa batalla de la agitación no necesariamente acontece entre el presidente y la Corte Suprema o el Congreso solamente. Ahí también lo vemos, pero, por supuesto, pero hemos visto algo muy raro y sorprendente y peligroso acontecer, que esa batalla se pelea en las cortes menores, ¿no es cierto?, de todos los Estados Unidos, donde de repente surgen casos muy extraños, ¿no es cierto?, como el de prohibir esa píldora de aborto de parte de un juez local, ¿no es cierto? Y cosas así. Entonces, hay más que hablar y les quiero invitar para que continuemos esa discusión. ¿Hay un comentario más o una pregunta? Sí, solo quería decir lo que Graciela había dicho. Me parece que yo estoy de acuerdo porque quizá el proceso es siempre control, poder de uno sobre otro, del fuerte sobre el débil, el proceso, pero al final el objetivo es claro, te lleva al mismo objetivo. Si ves todos los acontecimientos, incluso te llevan al mismo objetivo y es ese conflicto entre libertad e igualdad, como lo dijo Solange, ¿no? Y me parece que es eso, ¿no? El proceso tiene que ver con el abuso del poder, pero ya el objetivo es claro. Si hablas de temas que tienen que ver con sexismo, tienes que ver temas de sobrenacionalismo, al final te lleva al mismo objetivo, me parece. Claro, es un poco, también depende de en qué quieres enfocarte, ¿no? Pero creo que el movimiento tratamos de enfocarnos bastante en cuál es el concepto detrás, ¿no? ¿Cuál es el término que regula estos movimientos? ¿Cuál es la idea que la gente tiene? ¿Cuál es la idea que vende el diablo? ¿No? ¿Cuál es su idea de su reino que él está vendiendo, que se está poniendo en práctica? ¿Cuál es nuestro? ¿No es cierto? Entonces, por eso es correcto lo que dicen ustedes, pero por eso estamos tratando de buscar, llegar al tema o al término que está en la punta de la pirámide de la Ujú. agitación. Sí, o también podemos verlo del aspecto profético, ¿no? Porque la agitación la trae el clamor de medianoche. Y el clamor de medianoche habla de estos dos términos, igualdad y libertad. Mm. Um, no sé a, a qué te refieres cuando dice la agitación trae el clamor de medianoche. No, Creo no, que no eso dije, no queréis decir, ¿no? no dije que trae el clamor de medianoche, Ah, sino que el clamor de medianoche habla de la sí. agitación. Ya, Bueno, ya. es la que trae la agitación, que es la lucha por la igualdad, por el feminismo radical. El clamor de medianoche realmente nos hace conscientes de qué se trata la agitación, ¿no es cierto? No estábamos conscientes. Nos prepara para justamente la ley dominical, para la gran prueba, pero ya estamos preparados porque ya sabemos, el clamor de medianoche nos avisó. Y una cosa que hemos entendido antes también con la ancianatez es que la ley dominical no viene de cero, no viene como una sorpresa, ¿no? No es una vara mágica que produce ¡pam! Ese evento. Es algo que en la sociedad se está agitando ya hace un tiempo.
Ok, ¿había alguien más que quería decir algo? Entonces, cerramos aquí por hoy. Muchas gracias por su participación. Podemos continuar sobre eso. Hay un poco más que decir, yo pienso. Pero feliz sábado una vez más para todos, para los que entraron un poco más tarde. Y mañana continuamos, tendremos otro estudio. Muy bien. Em, Gracias por el tema, estuvo muy bien, interesante. Gracias, Marco. mucho gusto. Gracias a ti, Marco. Feliz ¿Alguien sábado quiere, para todos. Buen descanso. gracias. ¿Alguien quiere orar?